Gracias porque eres fiel a tu palabra, fiel a cada promesa que ya es una realidad en Cristo Jesús, que ya es nuestra herencia en Cristo Jesús. Te adoramos por esta oportunidad que nos da de poder exaltarte, adorarte y conocerte más aún, para que tú seas formado en cada uno de nosotros. Gracias por esta impartición gloriosa de vida que nos vas a dar a través de tu palabra, porque tu palabra es vida y medicina para nosotros. Gracias, maravilloso Cristo, por pagar el precio completo en la cruz del Calvario, por redimirnos de toda maldición, por quitar toda naturaleza de pecado y proveernos tu vida maravillosa, porque tú has decidido venir a habitar en cada creyente, hacer una casa y una habitación en nosotros, Señor. Y es un privilegio poder ser tu casa y poder ser tu templo, Señor, aquí en la tierra. Gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros, porque todo lo que has puesto como un proyecto del reino de nosotros tiene cumplimiento ya en Cristo Jesús. Y creemos que en el nombre de Jesús pronto estaremos ya en los proyectos gloriosos del reino que nos has dado. Pronto estaremos haciendo la obra para la cual tú nos has llamado, Señor. Y estaremos contribuyendo para este glorioso evangelio, para que este evangelio sea conocido, para que el nuevo pacto sea conocido, para que tú seas exaltado y tú seas la preeminencia, maravilloso Cristo. Tú seas el primer lugar en todos y tú seas el todo en todos, Señor. Gracias, gracias, porque cada día nuestra alma se va conformando a tu imagen, Señor, porque vamos renovando el entendimiento y nuestra alma se va transformando. Gracias para poder expresarte a ti, maravilloso Cristo. Es nuestro único anhelo poder expresarte aquí en la tierra, y este mundo pueda ver, Señor, esa expresión maravillosa tuya, y puedan creer en ti, precioso Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por la sabiduría, por la revelación que le proviste al apóstol Pablo, y ahora nos traes iluminación en el conocimiento tuyo, Señor, para que se alumbren los ojos del entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús. Gracias, precioso Cristo, porque en ti estamos completos, porque no nos hace falta nada. Gracias, maravilloso Rey, por posicionarnos en los lugares celestiales. Gracias, Señor. Ahora llevamos cautivo todo pensamiento a la mente natural, a la obediencia tuya y tu palabra, y creemos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo, Señor. Gracias por hacernos tu cuerpo. Gracias porque tú eres nuestra cabeza. Gracias porque estamos unidos en el Espíritu. Gracias porque nunca nos dejarás. Gracias porque podemos, Señor, expresarte cada día más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues vamos a continuar con el tema que se llama análisis de la carta de Santiago, y vamos a dar la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación, cada persona que nos ve o nos va a ver también de manera diferida a través de la página YouTube, que es Fe por Guadalajara, así como las páginas de Facebook donde estamos transmitiendo, que es la página Fe y Poder Guadalajara, así como Palabra, Fe y Gracia Jalisco. Sean todos cordialmente bienvenidos. Cristo les ama, a nosotros también. Cada persona que nos ve en los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos de Norteamérica, del continente europeo, de cualquier otro país o continente donde nos vean y nos vayan a ver de manera diferida, también sean todos bienvenidos. Acá en Jalisco, les recuerdo, tienen una familia en Cristo Jesús. Y continuamos con este glorioso y maravilloso entendimiento de la carta, análisis contextual de la carta de Santiago. Ok, pues si tuviese oportunidad, todos los que nos ven a través de estos medios, de compartir, sería maravilloso. Si podemos compartir también en los grupos de creo que hay uno que es Tu Gracia Me Sostiene, nunca hemos compartido ahí. Tu Gracia Me Sostiene también, Abba Sublime, La Revolución de la Gracia, Iglesias Cristianas de Guadalajara, Cristianos de Jalisco, Mesías Redentor. Hay uno que se llama Nuevo Pacto, ¿no? Y hay uno que se llama Nuevo y Mejor Pacto, son dos diferentes.
Creo que en el nuevo pacto nada más estoy transmitiendo yo porque es un grupo como abandonado o algo así, pero igual, si podemos compartir a familiares y amigos, lo importante de todo esto es que personas puedan ser edificados a través de este glorioso conocimiento de Cristo y este glorioso y maravilloso nuevo pacto en el cual nosotros habitamos y en el cual nos gobierna, en el cual nosotros podemos operar aquí en la tierra. Ok, pues vamos a la segunda carta a Timoteo, en lo que se van conectando nuestros amigos. También hay personas que se conectan, no sé qué pasa, Michelle, me vas a ayudar ahorita al final, pero hay personas que comentan y yo no los saludé porque no vi el comentario. Ajá, entonces me apoyas ahí al final para meterte tú, porque yo me salgo y me tengo que volver a meter y veo los comentarios al final y pido disculpas por las personas que a veces no alcanzo ahí a saludar o algo, pero bueno, continuamos con el análisis contextual a la carta de Santiago. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice así la palabra en el nombre de Cristo Jesús: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o traza bien la palabra de verdad. Muy bien, pues este conocimiento que tenemos o hemos tenido hasta ahorita ha sido un poco largo, ¿no? Porque ese es el servicio número 27, ha sido largo, pero hemos abarcado muchos aspectos acerca de esa carta tan controversial y tan mal usada o mal aplicada para la iglesia de Cristo ahora, sobre todo la iglesia de Cristo que no es judía. Ha sido mal aplicada esa carta. Ya hemos visto capítulo por capítulo, excepto nos quedamos en el versículo, creo, 7, 8, por ahí nos quedamos, del capítulo 5, son 5 capítulos nada más, pero es una carta muy polémica porque se ha hecho, ha habido diferencias, ha habido, ¿cómo le puedo decir? Ha habido contiendas, ha habido, ¿qué más podemos decir? Ha habido confrontaciones a causa de la carta de Santiago. Se ha usado para sacar dinero a las personas incorrectamente y otros hacerse millonarios, condenando a las personas, condenándolos, porque eso pasó en la Edad Media. Sabía que lo condenaban a las personas y establecieron algo así que se llamaban las indulgencias, y al final les daban no sé si un pequeño título, no sé si el título era la gula y la indulgencia era en sí el precepto en el cual se basaban para que la gente pudiera rescatar personas familiares del infierno. Ellos no perdieran, o más bien ganaran su salvación independientemente de lo malo que se portaron, a tal grado que había personas que mataban a otros y decían, bueno, voy y compro mi salvación, compro la indulgencia, pago con terrenos, con bienes, y a causa de eso una institución religiosa es millonaria y tiene muchísimas tierras en Europa, ¿sabía? A causa de que se quería construir la basílica, creo, o la catedral de San Pedro allá en Roma, pues tuvieron que recaudar dinero. Hubo personas que se opusieron a todo este sistema legalista de obras, donde querían ganarse la salvación a través de obras. ¿Y en qué cree que se basaba? Pues en la carta de Santiago, que la justificación, para ser justificados o salvos o declarados inocentes de todo pecado y de toda condenación eterna, pues teníamos que, no nada más era la fe, sino también eran las obras. Y el problema es que Santiago sí especifica qué obras, porque son las obras de la ley. Él especifica, por ejemplo, en lo que se refiere a amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hagas acepción de personas. Está hablando de ese tipo de obras Santiago en el capítulo 2. Sin embargo, como vamos transcurriendo y analizando los capítulos, nos damos cuenta que realmente era un relajo que había en la iglesia cristiana judía, porque fue esta carta escrita exclusivamente para las 12 tribus que estaban dispersadas en la época de Santiago, y que se habían dispersado unos, a lo mejor ese hecho que se dio en Pentecostés, donde vinieron de varias naciones, ¿no? De 16 naciones y creo 16 dialectos diferentes,
Pero también cuando la persecución, cuando Saulo de Tarso andaba persiguiendo a la iglesia y tuvieron que huir después de la muerte de Esteban. Y así sucesivamente, eso se llama diáspora o dispersión, ¿no? El pueblo de judíos se ha dispersado en diferentes épocas. Y por último, la última dispersión, por decirlo así, que hubo fue en el año 70, cuando persiguieron tanto judíos, no nada más eran cristianos, sino eran judíos. Judíos y judíos cristianos literalmente abandonaron Jerusalén. Y se dispersaron por diferentes provincias, pero bueno, la carta ya se había hecho. Esta carta aproximadamente está datada en el 44, sí recuerda, ¿verdad? 44, 45 después de Cristo. Las cartas del apóstol Pablo pues no estaban escritas todavía. Bueno, estaba la revelación, pero la carta no se había escrito. Por lo cual nosotros pudimos concluir que Santiago no conoció lo que viene siendo la revelación de la justicia o la revelación de la justificación por medio de la gracia gratuitamente o gratuitamente por su gracia, ¿ok? Ahora, ¿hasta cuándo conoció Santiago eso? Hasta el año 49, cuando se dio el primer concilio en Jerusalén, ¿sí lo recuerda? Donde andaban personas alegando, discutiendo con el apóstol Pablo de que era necesario circuncidarse y guardar la ley para tener vida eterna o para ser salvos. Entonces Pablo discute con ellos en Antioquía, vienen a Jerusalén, se hace el primer concilio y Pedro dice que no nada más los gentiles, sino tanto judíos como gentiles van a ser justificados o salvos por su gracia, lo dice el apóstol Pedro. Y yo creo firmemente que hasta entonces Santiago supo lo de esa revelación de su justicia. Pero ¿qué cree? Ya había escrito la carta. No podía tachar una carta, no podía eliminar una carta, ya estaba escrita. Aunado a esto, debemos de entender que nunca iba a eliminar su carta. ¿Por qué? Porque era la doctrina judeocristiana del primer siglo, es decir, para judíos, cristianos. Era creer en Jesucristo y guardar la ley. Para utilizar la ley, unos lo utilizaban como un dogma para la salvación, de la doctrina que le llaman la soterología, es decir, de la salvación. Muchos lo utilizaban para eso. Otros lo utilizaban nada más como decir, voy a ser salvo, pero uso la ley como una norma de conducta, es decir, para portarme bien, para que la ley me corrija. Entonces Santiago más o menos en ese sentido escribió su carta. Pero para ello vamos a analizar el capítulo 5, por favor, ahí nos quedamos. Santiago capítulo 5, versículo, creo que es el 7, ¿no? Si nos apoyas, Michelle, del 1 al 6, por favor, para continuar yo en el 7. Santiago capítulo 5, pues es una carta mal usada, demasiado controversial. Y aún usted cuando habla con los hermanos de la iglesia vecina, va a encontrar, aún en el cristianismo evangélico, mi hermano, va a encontrar muchas personas utilizando la carta de Santiago, diciendo que la fe sin obras es muerta, y si no haces obras es porque no eres salvo. Póngase a pensar, inclusive una parte del calvinismo cree eso, que viene siendo la salvación no por gracia, sino la salvación, uno le llaman, un maestro le llama salvación por señorío. Es decir, para poder ser salvo no nada más necesito creer, sino necesito que Jesús sea mi Señor. ¿En qué sentido? En que hasta que no me someta totalmente a todo lo de Cristo, hasta que no se vean los frutos de Cristo en mí, hasta entonces voy a encontrar la salvación. Muchos creen. ¿Y qué creen? No dista mucho de la iglesia de Roma, no dista mucho. Porque la iglesia de Roma, ellos van alcanzando la salvación paulatinamente, ¿sí sabía? Porque van haciendo obras y ellos van siendo salvos conforme van haciendo obras, van alcanzando, ahora sí que la iluminación o la plenitud, ¿no? Así como cree parte del budismo, ellos para poder alcanzar el nirvana, que es el nivel más alto un nivel, no sé cómo le llaman, celestial, espiritual, alcanzar el nirvana, es como un lugar, ¿no? Algo así, para ellos un tipo paraíso, ¿no? Algo así. Para alcanzar el nirvana, pues tienen que hacer muchísimo entrenamiento espiritual, yoga y todo ese asunto, ¿no? Así muchas veces la iglesia de Roma está igual.
Los hermanos tienen que hacer muchas obras, sacrificar, irse de rodillas de un lado a otro, hacer muy buenas obras, y ellos, conforme van haciendo obras, creen que van a ir alcanzando la salvación. Parte del calvinismo pues utilizó una parte, ¿no? Porque sí, una parte del calvinismo cree que realmente son salvos solamente gratuitamente por su gracia, obviamente a través de la fe, ¿no? Pero otros creen que le llaman salvación por señorío, que la salvación requiere que usted se someta totalmente a Cristo, y una vez que usted dé frutos en su sometimiento total a frutos, hasta entonces va a alcanzar la salvación. O sea, no dista mucho de lo que viene siendo la iglesia de Roma. Pero bueno, vamos a leer Santiago del 5 del 1 al 6, por favor. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Muy bien, pues podemos ver que había un relajo, ¿no? En otras palabras, los ricos oprimían a los pobres, no les pagaban. Los ricos aprovechaban gran parte de sus riquezas para andar en excesos de, ¿qué sea? En excesos de diferentes tipos, ¿no? Excesos de la carne, excesos en glotonerías, en borracheras, en ese tipo de cosas incorrectas, orgías, o no sé cómo le podamos llamar, ¿no? Eso estaba sucediendo en la iglesia cristiana, judío-cristiana del primer siglo. Entonces, era un problema. Por eso decimos que la carta de Santiago siempre, vamos a decir que es para, como una norma de conducta, más que una doctrina de la salvación, pues. Más que decir nosotros, voy a utilizar la carta de Santiago para ser salvo, no nada más en mi fe, sino también tengo que hacer obras. O sea, Santiago, yo creo que no era la idea de Santiago escribir una carta así. 1. 2, no conoció la revelación que le dio Cristo al apóstol Pablo en el tercer cielo. No la conoció Santiago porque su carta fue antes que las cartas paulinas. Ok, ahora vamos a comenzar con el capítulo 7. Dice, versículo 7. ¿Nos los puedes leer? ¿Qué otra traducción tienes ahí, por favor, Michelle? Internacional, Nueva Traducción Viviente. Ok, me lo lees en Nueva Traducción Viviente y yo lo leo primero en Reina Valera, ok. 7 y 8, versículos 7 y 8 del capítulo 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y firmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Muy bien, no era lo que está explicando Santiago, no era más que decirles todo el relajo que estaba viendo. El rico estaba oprimiendo al pobre, el rico llevaba a los tribunales al pobre, se aprovechaba, estaba haciendo todo lo que quería en las cuestiones de obras de la carne. Pero gran parte de lo que habló inclusive el apóstol Pablo, que las obras de la carne siempre van relacionadas con la predicación de la ley. ¿Por qué? Porque se predicaba no a espíritus renacidos, sino se predicaba a espíritus muertos, se predicaba al hombre natural, se predicaba al hombre adámico, ¿no? Por obviedad, todo esto estaba generando lo que estaba sucediendo, y el apóstol Santiago les estaba hablando que hay una venida del Señor. O sea, ¿cuál era el objetivo? Que oprimieran a un pobre.
¿Cuál era el objetivo? Que no hubiese frutos del Espíritu. ¿Cuál es el objetivo? Que no hubiese buen comportamiento en la iglesia de Cristo judía. Pero hay una venida del Señor Jesucristo. Eso le está diciendo. Hay una venida. Y bueno, eso lo habló Pablo en 1 Tesalonicenses 4:5, 2 Timoteo 4:8. Pedro lo habló en 2 de Pedro 1:16. Dice Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos al Señor. Y luego también Santiago estaba hablando un poquito lo que dijo el apóstol Juan en la primera de Juan capítulo 2, por favor, si podemos ir, primera de Juan capítulo 2, versículo, algo así estaba refiriendo también Santiago. Era una expresión muy similar a la que dijo Juan en la primera epístola. Ya la tenemos, primera epístola 2:28. Y ahora, hijitos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él. ¿Cómo? Avergonzados. ¿Se ha dado cuenta? O sea, como diciendo, si ya tienen la salvación eterna, y ahora no nada más eso, sino que están practicando las obras de la ley de Moisés para tener un comportamiento justo. Bueno, acuérdense que hay una segunda venida del Señor Jesucristo. Acuérdense que Él va a venir. Pero sobre todo, acuérdense cuando estén delante de Él, de todo lo incorrecto que hicieron sobre la tierra, porque de esa manera, dice, para que ustedes tengan esa confianza. ¿Y qué dice más? Y en su venida no nos alejemos avergonzados. Qué feo sería, pues, que independientemente de las obras de la carne o las obras naturales del ser humano, o las obras del viejo hombre, que en las cuales actúan todavía muchos hijos de Dios, qué feo sería que cuando venga el Señor diga, bueno, yo pude haber sido de una manera diferente, yo pude haber tratado a los pobres de una manera diferente. ¿Se ha dado cuenta? Porque ese era el problema de la iglesia judía. Los ricos oprimían a los pobres, no le pagaban el salario. Qué feo que yo haya tratado mal a un hermano mío, porque yo lo contraté y no le pago su salario. Qué feo sería que el Señor, si hay una segunda venida, va a venir, pero qué feo sería que diga, bueno, ¿en qué aprovechas tu tiempo? En andar, ¿cómo dicen? Disoluto, lo dice una frase, ¿no? Andar en disoluciones de la carne, o andar realmente en el reino de Cristo. Qué feo sería, ¿no? Entonces, para que no te alejes avergonzado, dice, permanezcan en Él. ¿Okay? Siempre Él va a permanecer en nosotros por el hecho de haber recibido a Cristo y haber nacido nuevo. Él está siempre en nosotros. ¿Ok? Y somos salvos por su gracia, y su gracia siempre nos va a cubrir. El problema es que nosotros tenemos que someternos a esa gracia. Si no nos sometemos a escuchar gracia, a entender a Cristo, o sea, literalmente, como dice Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. En otras palabras, debemos de comer a Cristo, oír a Cristo, siempre todo acerca de Cristo, este glorioso y maravilloso pacto. Eso es lo que va a traer una renovación del entendimiento. Va a cambiar nuestras actitudes, el alma, y por obviedad el cuerpo se va a someter al alma controlada por el Espíritu de Dios. Entonces, ese tipo de situaciones están ocurriendo, y por eso le recuerda la segunda venida del apóstol Santiago. O sea, a fin de cuentas, todos van a morir y un día van a estar con Cristo. Eso es a lo que se refiere Santiago capítulo 5, versículo ¿qué? 7, 8. Vamos al versículo 9, por favor, Michelle. ¿Nos los puedes leer? Yo lo voy a leer en Reina Valera 60 y me lo lees en otra traducción. Puede ser Dios habló hoy, no versión internacional, por favor. O si tienes Biblia en lenguaje sencillo, estaría maravilloso. O palabra de Dios para todos, por favor. Santiago capítulo 5, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Nuevamente es parte de la segunda venida de Cristo, que está hablando otra vez. He aquí, el juez está a la puerta. Ellos creían que iba a venir pronto Cristo. No os quejéis unos contra otros para que no sean condenados. Otra vez, por favor, Michelle, Biblia, lenguaje sencillo.
No se quejen unos de otros para que Dios no los castigue, pues Él es vuestro juez y ya pronto viene. ¿Otra vez? No se quejen unos de otros para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez y ya viene pronto. Él es nuestro juez. Entonces, en un contexto de Santiago, como no entendía la salvación por gracia, no entendía la justificación gratuita de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él pagó en la cruz, no entendió gracia. Por eso Él creía todavía que conforme el comportamiento de los hijos de Dios, creyentes en Jesús, judíos, todavía deberían de ser condenados por un juez, de acuerdo a sus obras, sean buenas o sean malas. ¿Se ha dado cuenta del pensamiento judío? Entonces, el pensamiento judío es ese. En la época primitiva, antes de que conocieran la revelación del apóstol Pablo, era ese. Es decir, de acuerdo, una vez que fueron salvos, pero sí va a haber una reprensión de parte del Señor, o sea, realmente va a haber una condena, va a haber un juez que los va a juzgar. Y eso lo escribió ya tardíamente. Esta carta es temprana, obviamente, 44, pero por allá en el si no es que en el 90, por ahí más o menos se escribió lo que viene siendo el Apocalipsis, y el apóstol Juan habló, creo en el capítulo 20, ¿no? Algo así, habló del juicio ante el trono blanco, ¿sí lo recuerdan? Y dice que las personas que están ahí iban a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Sean pequeños, sean grandes, iban a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Pero ¿qué cree? Ahí no estamos nosotros como iglesia. No estamos nosotros ahí en ese juicio. Entonces son personas que no tienen a Cristo, son muertos espirituales. No se refiere a nosotros, porque dice que se abrieron los libros de ellos. Pero hay algo más importante que se abrió ahí, dice se abrió el libro de la vida. Entonces los que no estaban contenidos en el libro de la Biblia iban a ser juzgados de acuerdo a los libros, o sea, de acuerdo a sus obras. Pero nosotros no pasamos para ser juzgados en los libros de nuestra vida cotidiana, de lo que hicimos, bueno o malo, sino nosotros somos, literalmente, estamos ya contemplados en el libro de la vida del Cordero. Por consecuencia, Cristo Jesús nos justificó, y el juicio en el cual nosotros pudimos haber estado, ¿qué cree? Cristo estuvo en lugar de nosotros. ¿Entendemos eso? Cristo estuvo en lugar de nosotros. Por eso nosotros no vamos a ser condenados. Aún Santiago creía eso. ¿Captamos el versículo 9? Muy bien. Entonces, luego ya en el 10 dice: hermanos míos, y el 11: tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces no tiene mucho que explicar eso, solamente les pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, literalmente, que muchos iban a ser afligidos, iba a haber sufrimiento, pero era muy normal, porque la iglesia judío-cristiana del primer siglo, es decir, la judía, salieron fuera de su país, salieron fuera de su entorno, fueron a otros países, literalmente, que eran paganos. Entonces, pónganse a pensar, había sufrimiento. Entonces les puso un ejemplo como Job, es decir, están sufriendo porque están en estas provincias paganas, pero ¿qué creen? Así como pasó con Job, el Señor es muy misericordioso y compasivo, y el fin de Job fue, ¿conocemos el fin de Job? ¿Sí recuerda? Sí es cierto que al principio murieron sus hijos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos hijos murieron de Job? 10, ¿no? Pero después tuvo muchísimos hijos, perdió todo su ganado, pero después tuvo muchísimo ganado. Entonces le estaba dando una esperanza, pues, al pueblo judío cristiano del primer siglo. Está dando una esperanza, Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 12, por favor. Yo lo leo en Reina Valera y tú me lo lees, por favor, en Biblia en lenguaje sencillo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino por
que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigan en condenación. Obviamente que está hablando de no jurar, o sea, no utilizar esos elementos, el cielo, la tierra, no utilizar lo espiritual para jurar, sino que nuestro sí sea sí, vuestro no sea no, porque si no hay una condenación, hay un castigo, está diciendo Santiago. Entonces vamos a ver, Michelle, por favor. Sobre todo, queridos hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cumplan más bien con su palabra. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. No vaya a castigarlos Dios por no cumplir con su palabra. ¿Tenemos? Es decir, había promesas de pago de salarios a los hermanos, a los obreros, a los trabajadores judíos. Los ricos opresores eran opresores. Ahora, no tenemos constancia que esos ricos judíos realmente hayan sido, pues hayan nacido de nuevo, no hayan sido hijos de Dios. No tenemos certeza, solamente el Señor lo sabe, ni Santiago lo sabe tampoco, ¿no? Sin embargo, entendemos que, y a veces se juzga a los creyentes porque andan actuando en el antiguo hombre, bajo las obras de la carne, la antigua naturaleza, andan actuando aún siendo hijos de Dios. Pero la iglesia cristiana o judeocristiana estaba igual, actuando en esas obras de la carne, como dijo el apóstol Pablo. Sin embargo, nosotros no podemos, no somos jueces como para dictaminar. Esos ricos opresores no eran hijos de Dios. O sea, no podemos, ¿cómo le puedo decir? No podemos hacer un juicio para decir que no eran creyentes, que no eran hijos de Dios, que no eran nacidos. No podemos. Así como en la actualidad muchos pastores se dan la atribución de decir el filigonio anda haciendo esto, o el filigón o la pancracia anda haciendo esto, y muchos se dan la atribución, o sea, se dan esa, ¿cómo se dice? Ellos quieren tomar la actitud de jueces y dicen, fulana persona, fulano o el filigonio, porque anda haciendo esto, ya no es hijo de Dios. Entonces, ¿quiénes son ellos? Lo que pasa es que no entienden lo que somos espíritus, tenemos un alma y vivimos y habitamos dentro de un cuerpo. No entienden que hay 2/3 partes. Una necesita ser literalmente renovada, literalmente necesita ser transformada el alma, porque el alma está basada también en pensamientos, está basada en sentimientos, está basada en la voluntad. Muchas veces es más fuerte el sentimiento de un ser humano que su convicción en Cristo Jesús, ¿sí sabía? Muchas veces es más fuerte el sentimiento. Ha habido muchísimos casos donde a causa de ese sentimiento, de dejarse guiar por el alma, para que usted me entienda, inclusive ha habido personas que los han alejado de Cristo. Alejado en el sentido de no congregarse, pues, porque nadie se aleje de Cristo porque estamos unidos a Cristo, ¿no? Pero alejados de un lugar donde nos podamos congregar, un lugar donde podamos servir a Cristo. Entonces, personas que ya no se congregan, dicen, pues ni cristiano era. Bueno, ¿tú quién eres para juzgar eso? Nosotros no somos nadie. No debemos de tomar una actitud de jueces para decir, esta persona está actuando mal y ya no es hijo de Dios. A fin de cuentas, debemos de entender que debemos de dar frutos, ¿estamos de acuerdo? Como todo árbol. Pero los frutos deben de salir por naturaleza, no por no ser forzados. Y una de dos. Y lo segundo es que si bien es cierto que tenemos que dar frutos, pero para dar frutos nos tenemos que someter a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos. Recuerda cuando lo leemos en Hechos 20:32, el viernes pasado. O sea, tenemos que someternos a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos, para transformar el alma, para renovar el entendimiento, para poder actuar como Cristo en la tierra, es decir, que Cristo se exprese a través de nosotros, a través de esa alma se puede expresar lo espiritual que habita en nosotros. Entonces, están las dos circunstancias. Uno, puede haber personas operando con su antigua naturaleza, aunque ya no la tiene, solamente quedó viciada el alma, y pueden estar actuando así. Ese es uno, ¿no? Dos, no podemos juzgarles si son salvos o no son salvos. Tres, esa persona, para que cambie su actuación respecto a la vieja naturaleza,
que ya no tiene y que solamente es el alma viciada, pues, para que usted me entienda, bajo el alma que está viciada, no la vieja naturaleza, porque ya no la tenemos, ¿no? El nuevo hombre somos nuevas criaturas y ya el viejo Adán o la vieja naturaleza ya no la tenemos. Ahora, pero puede tener el alma viciada. Pero si nunca se somete a un proceso de un entendimiento de este glorioso y maravilloso pacto de la obra terminada de Cristo en la cruz, de quién es en Cristo Jesús, nunca va a transformar el alma y por obviedad siempre va a estar actuando con el alma viciada. Y el alma viciada puede llevar a la muerte a una persona, ¿sabía? El alma viciada puede llevar a la muerte a una persona. Literal. Entonces, por eso es necesario, dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, transfórmense por medio de renovar su entendimiento, para entonces cuando renueven el entendimiento, el alma sea transformada, entonces sí puedan ver manifiesta la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. De otra manera, podrá haber personas actuando con el alma viciada, es decir, con las obras de la carne, con el alma viciada. Podrá haber personas e irse al cielo más pronto. O sea, no todos van a disfrutar la herencia, ¿sabía usted? Porque no nada más la palabra tiene poder para sobreedificarnos, sino para darnos herencia. Y dice Romanos 8:17, si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, hay una herencia que podemos disfrutar plena, la plenitud de Cristo aquí en la tierra, pero no todos los hijos de Dios la van a disfrutar. ¿Entendemos esa parte? Pero no podemos juzgar nosotros que porque la iglesia judía andaban oprimiendo a los pobres, a los ricos a los pobres. No podemos decir, no, eran hijos del diablo. No puedo decirles así, porque a mí no me consta. Solamente a Dios le consta y a ellos nada más. Aunque estamos de acuerdo que deben de dar frutos, pero los frutos son porque nos sometemos a la palabra de su gracia. Si nos siguen predicando la ley, el legalismo, pórtate bien, cumple la ley, cumple los mandamientos, eso va a traer un relajo, es mezcla de pactos, no van a transformar el alma, no van a expresar a Cristo y no van a dar frutos. Siempre van a andar en las obras de la carne. Y muchos que dicen o se creen puritanos en iglesias así legalistas o religiosas, mi hermano, muchos que se creen puritanos y juzgan a los otros porque no están actuando como ellos, pero no saben que ellos pecan igual o peor que los que andan pecando de una manera externa. Es decir, por ejemplo, vieron algún hermano a lo mejor por ahí que tuvo una reunión, se tomó una foto y resulta que en la mesa donde estaba había su familia con cerveza en la mesa. Un ejemplo, ¿no? Alcohol. Y ya como vieron que había una cerveza en la mesa, dijeron los otros, no, mira, es un pecador ya, perdió la salvación, filigonio. El problema es que esos hermanitos que andan juzgando al otro son bien chismosos en la congregación, andan hablando mal de otros. Entonces, es lo que le digo, pues, o sea, juzgan al otro por un pecado, pero ellos tienen otros pecados también ahí. Estoy hablando de pecados, porque la naturaleza de pecado ya se nos fue quitada, ¿estamos de acuerdo? Nosotros ya no somos pecadores, porque nuestra naturaleza fue cambiada. Pero puede tener otros pecadillos diferentes, mi hermano. O sea, a fin de cuentas, por eso nosotros como pastores nunca tenemos que condenar a las personas, porque Cristo no lo hizo. Yo no tengo que empezar a condenarlos, a me dice, oye, Filigón, no andes haciendo esto, eres un pecador. Yo no tengo por qué andarlos condenando. ¿Por qué razón? ¿Por qué los ministros, pastores no tienen que andar condenando a la gente? ¿Por qué razón? ¿Por qué cree? Creo que puso una publicación ahí, me gustó la publicación esta, que puso el pastor Abraham, sí me gustó la publicación. A ver, voy a ver si lo encuentro aquí rapidito. Es una publicación que pusimos, más bien la retransmitimos, ¿no? Ay, Dios mío. Fulanas personas reaccionaron a esta foto, ¿no? Algo así dice. Entonces, es una pregunta, ¿no? Para un ministro. Entonces, Dios te revela las malas mañas de fulano, de sutano y de perengeno, algo así, ¿no? Pero no te revela tus mañas. O sea, como ministro del evangelio, un pastor, uno que ministra el evangelio, toma toda la atribución para decirle que todos son pecadores. Andas fallando en esto, Filigón, ¿no? El Pancracio, estás peor. Oye, tú, Clodomiro, andas peor. O sea, el Espíritu Santo dice, Dios sí le revela las mañas de otros, de fulano,
sutano y perengeno, pero nunca le revela las mañas de ellos. ¿Por qué cree que no? ¿O será cierto que nada más le revela a los demás y ellos no ven la paja de su ojo, no ven la viga de su ojo, ven la paja en los demás? O sea, ¿cuál es el asunto del sistema legalista, mi hermano? ¿Cuál es el asunto de ese sistema de los legalistas? Son aquellos que utilizan la ley para juzgar, criticar y condenar. ¿Basado en qué? En las obras de cómo te comportas. Digo, yo en el tiempo que llevo de ministro, mi hermano, he conocido de todo. He conocido de todo. De todo. Muchos que utilizan la ley dicen, no, es que a través de la ley los hermanitos no van a caer. Son los que caen más. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que se esté juzgando a la grey, a los hijos de Dios que ministran, esos líderes religiosos? ¿Cuál es el objetivo? Si a veces ellos están peor, mi hermano. Digo, están peor en muchas áreas, están peor. Juzgan a otros porque pecaron, pero ellos pecan de una manera diferente. O sea, los he visto, pues, los conozco, sé cómo actúan, sé lo que hacen, sé que se la llevan hablando y murmurando de otra gente. Ahí están pecando ya. Están murmurando, hablando de otra gente, están pecando. Nada más porque pecan diferente al filigonio, que peca de una manera diferente. Entonces, ¿cuál es el objetivo, pues, de un sistema legalista? Estar predicando ley, y hay que estarle martillando a los hermanos congregados, hay que estarlos martillando y diciéndole, órale, pórtate bien, no seas pecador, ya pórtate bien, y luego lo peor del caso es que ellos se ven perfectos. Son perfectos en el espíritu como todo hijo de Dios, pero ellos creen que son perfectos y todavía expresan esa perfección y dicen que ellos son intachables. Ellos no fallan, son intachables. Y ya cuando los empiezas a agarrar que una mentira, que hizo una promesa y no cumplió, y dices, entonces ¿dónde está la predicación de lo intachable? Y te das cuenta que todos podemos fallar en un momento dado. Por eso ahí es donde se extiende la misericordia y la gracia a los demás. Porque todos estamos, tanto pastores como congregantes, estamos en un proceso de renovación y transformación del alma. Todos, incluyendo pastores, mi hermano. No quiero ver pastores con aureolas, aunque así se la vendieron la idea. Le vendieron la idea de que había pastores con aureola, pero esa es una vil mentira de parte de ellos. Todos podemos fallar. Yo vengo y le hablo muchas veces de fe, pero de repente me entra la duda en mi corazón de muchas cosas. Y es cuando empiezo a oír más la palabra de su gracia y descanso en su maravillosa gracia, descanso en Cristo Jesús. Pero también viene la duda, mi hermano. No creo que nada más a usted. Viene la duda también. A veces nos sentimos con inestabilidad. A veces sentimos que las cosas no están funcionando. Imagínense ya escuchando gracia. Ahora es menos, claro que ahora es menos para mí. Ahora, ¿cómo le puedo decir? Ahora tengo más reposo en el Señor. Pero imagínese uno que no entiende gracia, ¿en quién va a descansar? Si ellos están basados en un sistema de obras, entre más hago obras, más voy a obtener de parte de Dios. Imagínese cuando fallen en una de las obras o no le esté funcionando las cosas. ¿Cómo se van a poner? Se van a deprimir. Por eso hay muchas personas deprimidas en el cuerpo de Cristo. Hay depresión, hay hermanos depresivos en el cuerpo de Cristo. Y en otros casos oprimidos, mi hermano. Los hay. Pero entre más vas conociendo el Cristo que nos habita, lo que hizo Cristo por nosotros y nos manifestó este glorioso y maravilloso pacto, cada día más que agarrando confianza y descansando en Él. Por eso dice el apóstol Pedro dice que pon todas tus ansiedades en manos de Él, porque Él tiene cuidado de ti. ¿Entendemos? Y Él dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los hago descansar. Descansamos en Cristo. A pesar de que a veces vienen momentos difíciles, duros aquí en esta tierra, vienen momentos desde el hecho de que a veces circunstancias económicas, pues muchas circunstancias económicas donde tú dices, me viene un hilito
Pero ahí siempre Cristo Jesús está ayudándonos. Y a veces nos vemos en un hilito, o sea, como diciendo, salí el mes de panzazo, como decían ahí en mi tierra. De panzazo, así como muchos alumnos cuando estudiaban, ¿no? ¿Con qué pasaste? Con 6. Ah, pasaste panzazo. Muchas veces así como creyentes en Jesús, pero son etapas de tiempo. Yo siempre lo he dicho, son etapas de tiempo donde al ir renovando el entendimiento y transformando el alma, mi hermano, se va quitando todo eso, se van quitando inestabilidades, se va quitando momentos de tristeza, se van quitando momentos de aflicción, de depresión, inclusive de opresión, se van quitando. Pero va a ser a través de la palabra de gracia. No va a ser a través de un sistema religioso legalista donde condenan a los hijos continuamente, condenan. Pero esas personas no son perfectas, mi hermano. Ni crea que son perfectos. Así le vendieron la idea a muchos hermanos. Pero ya cuando los conoces dicen, no es cierto. Es mentira, están mintiendo en el púlpito. Porque todos podemos fallar y todos fallamos, mi hermano. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y no digo que es que muchos dicen, es que fallamos porque somos seres humanos. No, fallamos porque todavía el alma no ha sido transformada, está en un proceso de transformación, ¿me entiende? Aunque no deberíamos de fallar, sino que cada día deberíamos de descansar más en el Señor. Ese es el objetivo, descansar en Cristo, Él es nuestro reposo. Ok, pues continuamos. No sé ni por qué entramos en ese pequeño break. Nos quedamos en Santiago capítulo ¿qué? 5. Santiago capítulo 5. ¿Les gustó la publicación que puse? La hermana maestra Maritza dice, y tristemente aún se sigue creyendo esto en la mayoría de las congregaciones. Es decir, que el pastor, el líder, el superungido es perfecto y no falla. Y a los demás hermanos los ven como pecadores, no sirves, yo soy el perfecto, ustedes no. Muchos se atreven a inclusive a decirlo, hermanos, yo soy intachable, nadie puede decir nada de mí, soy intachable. ¿Y en lo oculto qué? ¿Y las veces que la ha regado? ¿Para qué dicen que son intachables, pues? Es que la hermana Maritza es una dura, que le tira duro al sistema legalista. Ok, muy bien, entonces vamos a Santiago capítulo 5 y nos quedamos ¿en dónde? ¿En dónde? Estamos, dice, no juréis, ¿qué dijo Santiago? Por favor, nuestra ayudante aquí. Santiago capítulo 5 versículo 12, yo lo voy a leer. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no caigan en condenación. Pero me gustó la traducción que pusiste. ¿Cuál es la traducción? No, versión internacional, me gustó esa. No fue traducción viviente. Bueno, no, traducción viviente dice. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. O sea, de acuerdo a Santiago, ¿cómo le puedo decir? No podían, pero me gustó otra traducción, bien el lenguaje sencillo, por favor. Ahí está un poco más entendible. Sobre todo, queridos hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cumplan más bien con su palabra. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. No vaya a castigarlos Dios por no cumplir con su palabra. No vaya, incluso estaba hablando de juicio, ¿no? Se ha dado cuenta, por eso le recordó la segunda venida de Cristo. Por eso le recordó. Si van a decir sí, diga sí, sigan no, si no, entonces. Pero Santiago estaba retransmitiendo algo que dijo el Señor Jesús. Vamos, por favor, a Mateo capítulo 5, versículo 34, porfas. Yo lo voy a leer en una Biblia y nos puedes apoyar con una de lenguaje sencillo, por favor, Michelle. Fíjese lo que dijo Jesucristo, ¿no? Jesús, así dice el subtítulo, ¿no?, en la Reina Valera, Jesús y los juramentos. En el 33, Mateo 5:33.
habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. Entonces Santiago se estaba refiriendo a ¿qué? Si le hiciste una promesa al Señor, cúmplesela, es lo que está diciendo Santiago. Pero si no se la cumples, ¿qué decía Santiago? Vas a ser condenado. ¿Condenado por qué cree? Por la misma ley. Entonces, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, pues es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del rey, gran rey. Ahora otra traducción, por favor. Desde el 33 en adelante, al 35, por favor. Traducción del lenguaje actual. En ese mismo tiempo Moisés también enseñó, no usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir. Pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometan algo no hagan ningún juramento, no juren por el cielo porque es el trono de Dios, ni juren por la tierra porque Dios gobierna sobre ella, tampoco juren por Jerusalén, pues esta ciudad pertenece a Dios, el gran rey. Muy bien, si se fija había juramentos, ¿por qué? Jurar en el nombre de Dios, ¿no? Hacían promesas, inclusive juraban hasta por la ciudad. ¿Por qué juraban por Jerusalén? Porque era la nacionalidad que ellos tenían, pues. Vivían en otras tierras y juraban por su tierra, como diciendo, voy a cumplir esto que yo prometí. Es decir, estamos hablando de un buen comportamiento, ¿no? Sin embargo, fallaban en el comportamiento bueno y oprimían a los pobres. Y andaban en disoluciones de la carne. Entonces, toda esa situación de disolución de la carne, todos esos juramentos pues no los cumplían, dice Santiago, pero ustedes están, que vuestro sí sea sí, vuestro no, porque si no van a ser condenados o castigados. ¿Qué significa condenados o castigados? Bueno, porque Dios los va a juzgar. Ahora vamos al versículo 13 y el 14, que están muy, muy interesantes, pero no sé si nos alcanza el tiempo. Vamos nada más a darle una pequeña intro ahí, por favor. Santiago 5, 13 y 14. Y vamos a quitar un poquito un velo que está aquí. Reina Valera 60. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y aquí vamos a ver el clásico aceite. ¿Qué dice otra traducción? Lenguaje sencillo, palabra de Dios para todos, por favor. Traducción del lenguaje actual. Si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Si está alegre, alabe a Dios con cánticos. Si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces ellos le untarán aceite y le pedirán al Señor que lo sane. Muy bien, pues mire, una vez estamos en una campaña, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero literalmente pues al anciano se refiere a todos los que presiden en la comunidad, ¿no? Si usted ve Hechos capítulo 15, pues ahí va a encontrar los ancianos. También cuando se dice que oren por la persona ungiéndole con aceite, Santiago posiblemente tenga en mente un tratamiento médico de la época que se daba a los creyentes que quedaban bastante heridos como resultado de la persecución. Esto se heredó de la tradición del judaísmo. Cuando un judío estaba enfermo, iba al rabino antes que al médico, y el rabino lo ungía con aceite y oraba por él. El aceite de oliva se usaba como medicina, según Lucas 10:34. Así se trata de un acto que se realizaba en el nombre del Señor, acompañada de la oración para obtener el Señor la curación del enfermo. Es decir, era un aceite curativo. Y se utilizaba para vendar las heridas o para ponerlo para que sanaran ciertas heridas. Entonces, ese era más o menos el contexto en lo que se utilizaba. Pues si usted va, por ejemplo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 1, versículo 6. Isaías 1:6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas. ¿Con qué? Esas vendas no estaban suavizadas ¿con qué? Con aceite, ¿no? Ahí podemos ver que el aceite tenía una función medicinal. Ahora, otro, Jeremías capítulo 8, versículo 22. Si me lo puedes leer en otra Biblia, Michelle, sería excelente. Jeremías 8:22. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo?
Nuevamente entendemos que el bálsamo, ese es el aceite. Dice, no hay bálsamo, no hay allí médico, entonces tenía mucha relación ese aceite y lo utilizaban para la sanidad física en las personas desde el Antiguo Testamento. Si me lo puedes leer también, por favor, Michelle. Bueno, me busques una que digas, ok. En el Nuevo Testamento, Lucas 10:33, hablando de la historia del buen samaritano. Lucas 10:33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y usted ya sabe la historia, ¿no? Y luego dice Lucas 10:34, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Estamos hablando de la persona que fue herida, ¿recuerda? Pero dice que se acercó un hombre de Samaria, se acercó al hombre herido, vendó sus heridas y le echó aceite y vino. Es decir, en otras palabras, el aceite también se utilizaba para en la cuestión medicinal. Ahora, en Marcos capítulo 6, inclusive para ministrar, Marcos 6:13, por favor. Listos, Marcos capítulo 6, versículo 13. Y echaban fuera los demonios. Bueno, vamos a ver qué era la comisión que les dio Cristo Jesús a los 12, ¿no? En el versículo 7, Marcos 6:7, y después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y le mandó que no llevasen nada en el camino, sino solamente bordón ni alforja, ni pan, ni dinero en cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgas de aquel lugar, y si en algún lugar no os recibiesen ni os oyesen, dice, si en ningún lugar no os recibiesen ni os oyesen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para el Sodoma de Gomorra. Luego él es el que, Dios mío, Marcos 6:13, vamos al 13. Dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué pasaba? Los sanaban, es decir, combinaban una medicina natural con la sanidad. ¿Por qué en Marcos capítulo 6 Cristo envió a los 12 y los 12 utilizaban aceite? ¿Por qué cree? Porque no habían recibido el Espíritu Santo, no había venido a habitar en ellos, no tenían el poder del Espíritu Santo. De Hechos 1:8, no tenían la unción, o sea, estaba Cristo, pero no tenían la unción de Cristo. Entonces usaban aceite, cuando ese aceite representa literalmente el poder, la habilidad que nos da el Espíritu Santo, representa toda la actividad del Espíritu Santo aquí en la tierra, en el sentido de los dones y las manifestaciones de Él, ¿ok? Ya muchos ahorita no creen en los dones, por ejemplo, de fe, milagros y sanidades. Se llaman cesacionistas. Ya no ministran enfermos porque muchos dicen que ya, ¿cómo le puedo decir? No hay manifestación del poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en primera carta a los Corintios 12, dice, no quiero que ignoren acerca de esto. Acerca de lo espiritual, dice una traducción, y otras dicen acerca de los dones espirituales. No quiero que los ignoren. Entonces, ahora, aunque estemos conociendo gracia, mi hermano, nuevo pacto, propósito eterno, reino, aunque estemos conociendo todo esto, nunca vamos a dejar de ignorar los dones y las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Si aquí viene un enfermo, estamos hablando gracia, estamos hablando respecto al tema de gracia, porque hablar de la carta de Santiago se trata de hablar de gracia también. Estamos hablando de gracia. Pero si viene un enfermo, lo pasamos aquí al frente, uno no necesita pasarlo. El poder del Espíritu Santo está vigente en diferentes formas, ¿no? Pero si se trata de imposición de manos, podemos imponer manos o decirle que él haga un acto de fe y él recibir la sanidad de su cuerpo. O sea, nunca vamos a ignorar acerca de la manifestación del Espíritu Santo. No ignoren acerca de la manifestación del Espíritu Santo. Hay hermanos que no creen. El otro día me encontré un hermano
con mucho conocimiento en gracia, en pacto eterno. Bueno, lo voy a decir con respeto también, ¿no? Porque no, muchísimo conocimiento acerca del propósito eterno. Pero el hermano estaba enfermo, nunca había, mucho menos manifestación del poder del Espíritu Santo, nunca había recibido una sanidad. Nunca había recibido sanidad, estaba todo enfermo, aún sabiendo, no, pacto, gracia y todo esto, mi hermano. Pero ¿qué cree? Gran parte de la iglesia está ignorando acerca de la manifestación del poder del Espíritu Santo. No lo dejemos. El poder del Espíritu Santo está vigente siempre, en todo momento, en la vida del creyente. Siempre. Claro que es mejor vivir en salud divina que estar enfermo, o que ser sanado inclusive, es mejor, porque la sanidad prácticamente es la manifestación del Espíritu Santo, sí es cierto, milagros. Pero nunca debemos de dejar de creer en los milagros, a pesar de que estamos trascendiendo en el conocimiento de nuevo pacto y de gracia. Nunca dejemos. Nunca lo voy a dejar yo. Nunca voy a dejar de ministrarle ese poder al necesitado y al enfermo. ¿Okay? Entonces ese hermano, pues no, le dije, ¿ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo? No. ¿Algún don espiritual? No. ¿Sanidad? Menos. Entonces le digo, pues mira, ponte a escuchar esta serie. Ponte a escuchar esta serie. Yo estoy plenamente convencido que donde quiera que vaya, donde quiera que me pare, va a haber milagros poderosos del Espíritu Santo sanando a los enfermos, poniendo órganos nuevos. Estoy plenamente convencido. Es algo que no podemos dejar nunca. ¿Okay? Entonces dice que utilizaban el aceite, ¿verdad? Y muchos enfermos. ¿Por qué utilizaban aceite en esa época? Porque era una manera en que estaban acostumbrados los enfermos judíos, que iban primeramente, antes de ir con un médico, iban con el rabino para que los ungiera con aceite, pero también oraba por ellos y los ungía con aceite. Entonces todavía los discípulos aquí traían esas costumbres de utilizar el aceite natural, el aceite de oliva, como parte de la curación, y también sanaban a los enfermos. Pues utilizaban las dos cosas, lo que Cristo les había dado, esa autoridad, porque todavía no tenían el poder del Espíritu Santo, nada más utilizaban la autoridad y el aceite. Y en ese tipo de contexto también se escribió la carta de Santiago. Si viene un enfermo, ¿qué dice Santiago? ¿Me lo lees por favor? El 14, el 13 y el 14. Si alguien está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, ungiéndolo, ¿qué? Con aceite. Una vez rapidito cuento una historia. Ay, Dios mío, se me fue el tiempo ya. No, ya se fue el tiempo. Era una historia que me sucedió en Culiacán. Y íbamos, voy a hacer larga, sí, la voy a hablar en términos generales y luego se las explico bien. Estaba viendo una campaña de sanidad y un hermano me dice, había un evangelista, me dice, ¿ya compraste el aceite? Y yo digo, ¿cuál aceite? Pues el aceite para orar por los enfermos. Entonces no entienden el nuevo pacto de todas esas personas, no entienden que el Espíritu Santo ya está en nosotros, y no nada más en nosotros, sino que hemos sido revestidos de su poder. Y ahora ya no es un aceite que lo sana, sino es el poder del Espíritu Santo a través de los que hemos recibido el Espíritu Santo. Creemos en milagros, creemos en fe, que es el don pasivo de milagros, y creemos en las sanidades. Nunca vamos a dejar de creer. Entonces el aceite, me dice, ¿y el aceite? ¿Cuál aceite? O sea, él creía que tenía que usar aceite de oliva para poder que el enfermo sanara, pero no se trata de eso. Ahora, si va a usar aceite de oliva, usted viene un hermano de otra congregación cristiana y dice, hermano, yo creo que si me ponen aceite voy a sanar. Bueno, entonces traigan el del girasol de allá de afuera y le decimos que es de oliva. Bueno, entonces, y le ponemos ahí una crucecita en la frente de aceite de girasol. ¿Y qué cree? A lo mejor va a sanar, porque él cree, o la fe de él está puesta en que a través de eso va a operar el Espíritu Santo, pues. Aunque el Espíritu Santo opera de diferentes maneras, es maravilloso como opera. Desde el hecho que Cristo Jesús tomó lodo, hizo lodo con saliva y se lo puso en los ojos a un hombre. Imagínense cómo opera, porque Cristo quería ver la fe, porque era una fe natural la de ellos, no era la fe de Cristo operando en ellos. Entonces, ¿estamos de acuerdo que usaban el aceite y sanaban a los enfermos? ¿Pero por qué usaban aceite? Porque era un tiempo en que
Todavía no habían sido revestidos del poder de Dios. El Espíritu Santo no habitaba en ellos, Cristo no habitaba en ellos, y obviamente era una manera en que ministraban ellos. En su entendimiento era basado en el antiguo pacto todavía, no basado en el nuevo pacto. Por eso ahorita ya no usamos el aceite para ministrar a los enfermos. A uno lo ponemos a brincar, a otro estira las manos para enfrente, a otro le pegamos un golpe en la rodilla, lo que sea. ¿Me entiende? Pero vemos el poder de Dios. Es lo más maravilloso. Yo no critico todo eso, hay gente que critica. Como Kenneth Hagin, una vez había una persona enfermo, creo que estaba a punto de morirse, y le pegó un golpe en el estómago, en el abdomen. La tumbó a la persona, y todos los de esa congregación donde estaba se quedaron asombrados, dijeron, y molestos con Kenneth Hagin, pero se levantó sano. Entonces hay diferentes maneras en que opera el Espíritu de Dios, o la gente recibe de diferentes maneras, puede ser, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el mismo, sino de acuerdo a la fe de la gente, de acuerdo a cómo cree la gente, el Espíritu Santo le suministra su poder, es todo. Pero mucha gente, le digo, es la manera en que la gente percibe que va a ser sanado, y hemos visto de diferentes maneras aquí. Recuerda, yo una vez metí este dedo en un oído totalmente sordo, y dije, sé sano, sé libre, ahora oído te destapas en el nombre de Jesús. Te quité el dedo y totalmente sano, la persona oyendo perfectamente, cuando el oído estaba totalmente dañado por la ciencia médica. Creo que ya me largué, ¿no? Pero bueno, en conclusión general, el aceite del cual habla Santiago, si está alguien enfermo, vaya con los ancianos, únjale con aceite para que puedan recibir sanidad. Todo eso es basado todavía en el antiguo pacto. Por eso le digo, el aceite ahorita no tiene ninguna utilidad, solamente es un simbolismo de lo que representa ahora en el nuevo pacto el Espíritu Santo en el creyente. Póngase de pie, démosle gracias al Señor y vamos a continuar un poquito. Si podemos continuar, creo que ya, y de ahí continuamos el siguiente semana. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu amor. Gracias porque eres un Dios que nunca falla. Por tu palabra, por este glorioso pacto, por Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por esta nueva creación que has hecho. Porque estamos unidos a Cristo. Porque has depositado un espíritu unido al espíritu de Cristo en cada uno de nosotros. Nos proveíste tu vida, maravilloso Rey. Gracias por este entendimiento, el contexto histórico de la carta de Santiago, Señor. Ahora lo entendemos perfectamente. Ahora estamos plenamente convencidos que solamente tu gracia gratuita nos ha salvado. Y por la fe hemos recibido esa gracia gratuita, Señor. No ocupamos hacer obras, Señor. Ahora lo entendemos, Padre maravilloso. Gracias porque trascendemos en una iluminación del conocimiento tuyo aún más, Señor. Gracias por esa manifestación de tu poder en todas las áreas de nuestra vida. Gracias porque todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria, porque en ti estamos completos. Gracias porque nos has proveído perdón eterno. Gracias porque nos justificaste, nos declaraste inocente. Gracias por esa justicia maravillosa en Cristo Jesús que se aplicó en ti, Señor. Gracias te damos por el Espíritu Santo que nos has dado, por el Espíritu de Cristo que se expresa cada día a través de nosotros. Gracias por cada verdad de tu palabra, maravilloso Rey. Y ahora sometemos nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que tú te expreses, Cristo, aquí en la tierra, y poder ser de bendición a cada familia de esta tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Muy bien, pues estamos agradecidos con cada persona que estuvo acá con nosotros aquí, los que estuvieron conectados, la maestra Maritza, no sé quién más por ahí comentó, Michelle. El bendecido, nuestro hermano Federico Lara, ¿quién más estuvo por ahí conectado? Rosalba Morales y todos los que se van a conectar también de manera diferida.
y no hicieron ningún comentario o estuvieron conectados y no hicieron comentarios, les recuerdo que acá tienen una familia en Cristo Jesús, son bendecidos en Cristo Jesús. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les han multiplicado a cada uno de vosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.